Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. La batalla de la gran librería, guardianes de la palabra, agradecimiento a los suscriptores. La gran librería se alzaba en el corazón de la ciudad como un santuario erigido por manos que habían comprendido que la memoria era tan vital como el agua y el pan. Desde lejos, sus muros de mármol relucían bajo la luz del sol y parecían custodiar, con un brillo solemne, los tesoros escritos de generaciones enteras. Al acercarse, los visitantes sentían que el ruido de las calles se desvanecía, y en su lugar nacía un silencio reverente, como si la piedra misma exigiera respeto. En su interior, pasillos interminables se desplegaban como venas de un cuerpo vivo. Las estanterías ascendían hacia bóvedas altísimas, donde lámparas colgantes iluminaban cada rincón con un resplandor cálido, semejante al de una hoguera en la noche. Miles de manuscritos, grimorios y relatos reposaban en aquel lugar, y cada volumen parecía pulsar con la energía de quienes habían plasmado en ellos su vida, su dolor y sus sueños. La gente de la ciudad no la llamaba simplemente biblioteca, para ellos era la gran librería, el corazón de la memoria, el alma hecha de letras que latía en el centro de su civilización. Los ancianos acudían allí para recordar las historias de su juventud, los niños para escuchar los relatos de héroes que habían forjado la historia, los sabios para perderse entre códices de antiguos saberes. Era un lugar de todos y para todos, pero también un baluarte que simbolizaba la unidad de la ciudad. Quien traspasaba sus puertas no entraba solo en un edificio, sino en una comunión con todas las generaciones pasadas y las que aún estaban por venir. Pero en el horizonte oscuro del tiempo se alzaba una sombra. No todos veneraban la palabra, algunos la temían, porque en ella encontraban la semilla de la libertad, la chispa que podía incendiar la obediencia ciega. A ojos de los tiranos, la gran librería no era un templo, sino un arsenal. Allí no se guardaban armas, sino ideas, y las ideas eran mucho más peligrosas que cualquier filo de acero. Los rumores comenzaron como un murmullo lejano, ejércitos marchaban, banderas enemigas ondeaban cada vez más cerca. Los ciudadanos miraban los muros de mármol con angustia, preguntándose si resistirían el peso de la violencia. No eran muros levantados para la guerra, sino para la paz, pero ahora tendrían que soportar el rugido de los invasores. La heroína del blues, como la llamaban en voz baja los habitantes, fue de las primeras en comprender lo que se avecinaba. Era una mujer de voz poderosa y espíritu indomable, conocida por recorrer las calles con su guitarra en las manos, entonando canciones que hablaban de dignidad, esperanza y memoria. Para ella, la gran librería no era solo un edificio, era la casa de todos los relatos que alimentaban su canto. Y sabía que si aquel templo caía, no solo se perderían libros, sino también la raíz misma de lo que hacía a su pueblo humano. La víspera de la batalla, la ciudad se reunió en la plaza frente a la librería. Miles de velas iluminaron el mármol, como si las estrellas hubieran descendido a la tierra. Los ciudadanos se abrazaban, jurando proteger aquel lugar con su vida. El aire estaba cargado de solemnidad, pero también de una fuerza invisible, la convicción de que lo que defendían no era solo piedra ni pergamino, sino su identidad entera. Cuando el sol se alzó por el este, las primeras filas del ejército enemigo aparecieron en el horizonte. Armados con antorchas, catapultas y acero, avanzaban con la frialdad de quienes venían a borrar.
Sus gritos de guerra retumbaban en las colinas, y cada paso hacía temblar el suelo. La gente de la ciudad no tenía la misma fuerza militar, pero sí el fuego de la determinación. Se organizaron en torno a la gran librería como un anillo de carne y hueso, dispuestos a convertirse en sus muros vivos. El choque fue brutal. Los invasores descargaron sus catapultas, lanzando piedras y fuego sobre la plaza. Las llamas lamían las paredes de mármol, pero no lograban quebrarlas. Los ciudadanos respondían con lo que tenían: agua para sofocar incendios, escudos improvisados, lanzas y arcos heredados de generaciones anteriores. La heroína del blues se colocó en lo alto de la escalinata de la librería, y en lugar de blandir un arma, elevó su voz. Su canto resonó como un trueno azul, y por un instante pareció que las notas mismas empujaban a los invasores hacia atrás. El enemigo no se detuvo. Las filas se cerraban una y otra vez, como olas contra un acantilado. Pero la librería no cedía. Cada manuscrito, cada grimorio parecía gritar en silencio desde dentro, infundiendo a los defensores una fuerza inexplicable. Era como si la memoria de todos los que habían escrito alguna vez se levantara desde las páginas y marchara junto a ellos en la batalla. La lucha se prolongó durante horas que parecían siglos. El mármol comenzó a agrietarse en algunas zonas, y el humo oscurecía el cielo. Sin embargo, en medio de la devastación, se tejían gestos de un heroísmo silencioso, jóvenes que formaban cadenas humanas para pasar cubos de agua, ancianos que sostenían los portones principales con sus propios cuerpos, madres que recitaban poemas a sus hijos para que no temieran el estruendo de la guerra. En lo alto, la heroína del blues seguía cantando. Su voz estaba ronca, pero cada nota era un recordatorio de que la palabra no podía ser destruida con fuego ni con espadas. Los enemigos, desconcertados, comenzaron a temer que luchaban contra algo más grande que un pueblo. Luchaban contra la memoria misma, contra la esencia de lo humano. El clímax de la batalla llegó cuando los invasores lograron abrir una brecha en la muralla lateral. Con un rugido, se precipitaron hacia el interior, convencidos de que por fin incendiarían los tesoros. Pero dentro no encontraron silencio ni miedo, sino un coro. Los bibliotecarios, lectores y guardianes habían formado un círculo en torno a los estantes principales, y recitaban en voz alta fragmentos de las obras más antiguas. El eco de esas voces retumbaba como un muro invisible. Cada palabra pronunciada era un escudo, cada verso una lanza. El enemigo, desconcertado, sintió que las llamas de sus antorchas se apagaban en la presencia de aquellas palabras milenarias. Al anochecer, los invasores comenzaron a retirarse. No porque hubieran sido derrotados en el sentido militar, sino porque comprendieron que no podían vencer. La librería había resistido no solo gracias a las armas, sino gracias a la voluntad inquebrantable de un pueblo que defendía lo intangible. Se marcharon dejando tras de sí ruinas en las calles, pero la gran librería seguía en pie, con sus muros agrietados pero firmes, como un anciano que ha visto pasar tormentas y aún sostiene el peso del cielo. Los ciudadanos lloraron de alivio, abrazándose bajo la sombra de aquel templo inmortal. Habían perdido mucho, pero habían salvado lo esencial. La heroína del blues, exhausta, se arrodilló en la escalinata y dejó descansar su guitarra sobre las piedras manchadas de hollín. Sabía que la batalla no sería la última, porque siempre habría quienes quisieran borrar. Pero también sabía que mientras existieran voces dispuestas a cantar, narrar o escribir, la memoria seguiría viva. Esa noche, cuando la luna bañó el mármol con su luz plateada, la gran librería parecía más grande que nunca. Los ciudadanos la miraban y sentían que habían defendido no solo un edificio, sino el corazón mismo de la humanidad. Y así, generación tras generación, la historia de aquella batalla sería contada no como un lamento, sino como una victoria, la victoria de la palabra sobre el silencio, de la memoria sobre el olvido, de la esperanza sobre la oscuridad. Porque al final, los muros de mármol podían caer, los estantes podían arder,
Pero las historias, esas siempre encontrarían un nuevo guardián, un nuevo lector, un nuevo narrador dispuesto a llevarlas más allá de las ruinas. Y mientras alguien las contara, la gran librería nunca sería destruida. El mármol de la gran librería respiraba con un murmullo antiguo, como si en sus cimientos palpitara un corazón de piedra. Ante sus puertas, la heroína del blues permanecía erguida, custodiando la entrada como guardiana eterna. Su guitarra descansaba sobre su pecho, no como un instrumento de melodía, sino como un arma sagrada, templada en el fuego de las historias y en el dolor de los pueblos que habían aprendido a resistir con canto y memoria. Cada cuerda brillaba con un fulgor azul, y en sus notas se escondía la fuerza de generaciones enteras que se negaban a ser olvidadas. Dentro, cada estante parecía latir. Los libros no eran objetos muertos, las letras chisporroteaban suavemente, como brasas escondidas bajo la ceniza, y en ocasiones se iluminaban como si quisieran alzar la voz. Los manuscritos murmuraban unos con otros, contándose secretos de épocas lejanas, recordando a los héroes caídos y las batallas ganadas en la fragua del tiempo. Los grimorios respiraban, los pergaminos susurraban, y el aire se impregnaba de un resplandor invisible que convertía aquel lugar en algo más que una biblioteca, era un ser vivo, un espíritu tejido de memoria. Pero sobre esa paz flotaba un rumor que crecía como tormenta en el horizonte. Decían que fuerzas oscuras se reunían más allá de las murallas, atraídas por el fulgor de las palabras. Eran sombras voraces, ejércitos sin rostro que no buscaban oro ni tierras, sino devorar los libros, borrar la historia, arrancar de raíz todo lo que daba identidad a los pueblos. Querían el vacío, el silencio, el olvido. La amenaza no era solo contra la ciudad, sino contra el alma misma de la humanidad. La heroína del blues lo sabía. Tocó una sola nota, y la vibración se extendió por la plaza como un rayo azul que hizo temblar las ventanas y erizar la piel de los que aguardaban. Aquella no era música, era un juramento. Con su guitarra prometía que mientras ella estuviera en pie, ninguna sombra cruzaría aquellas puertas. Porque la memoria no se entregaba, la memoria se defendía hasta el último aliento. La calma tensa se había adueñado de la ciudad como un manto invisible. Las calles, que durante el día bullían con vendedores, niños y pregoneros, ahora yacían en un silencio inquietante. Solo la gran librería permanecía iluminada, sus lámparas encendidas como un faro en la penumbra. El aire estaba cargado de presagio, como si cada piedra de los adoquines supiera lo que se avecinaba. En medio de esa quietud, los ciudadanos contenían la respiración. Desde los balcones, ojos temerosos oteaban el horizonte, buscando una señal que confirmara el rumor que corría como pólvora, las fuerzas oscuras estaban cerca. El corazón de la gente latía con el mismo compás, esperando, tensando cada fibra de su ser. Entonces, el eco de pasos irrumpió en la noche. Lento al principio, como un goteo que apenas rompe el silencio, pero pronto se multiplicó en cientos, en miles. El sonido rebotaba contra los muros, creciendo hasta parecer un tambor de guerra que anunciaba la llegada de algo inevitable. El pueblo entero se estremeció, no era imaginación, las sombras avanzaban. De pronto, un estruendo desgarró la quietud. El cristal de una ventana se hizo añicos bajo una piedra lanzada desde la oscuridad, y aquel chasquido fue como un disparo que rompió el hechizo del silencio. Luego vino otro, y otro más, hasta que la noche se llenó de estallidos brillantes. Los fragmentos de vidrio llovían sobre las calles como cuchillas de hielo, y la tranquilidad de la ciudad se desmoronaba junto con ellos. La heroína del blues apretó con firmeza su guitarra. Desde lo alto de la escalinata, observaba cómo la penumbra se agitaba, transformándose en un mar de figuras que se acercaban con paso decidido. La calma había terminado. La batalla por la memoria estaba a punto de comenzar. Las sombras comenzaron a deshilacharse en la penumbra, como jirones de humo que buscaban una forma definida. Allí donde antes había vacío,
surgieron siluetas alargadas, sin ojos ni rostro, hechas de un tejido oscuro que se retorcía como llamas negras. No eran soldados comunes ni bestias reconocibles, eran espectros devoradores de palabras. Cada uno se movía como una mancha de tinta derramada en el aire, avanzando con pasos que no tocaban del todo el suelo. De sus cuerpos emanaba un siseo extraño, como si fueran páginas arrancadas y quemadas al viento. Cuando abrían sus bocas sin labios, no rugían ni gritaban, sino que absorbían. El sonido era el de un vacío voraz, un remolino invisible que buscaba arrancar las letras de los muros, borrar los relatos de los pergaminos, despojar a la ciudad de su memoria. Algunos ciudadanos vieron con horror cómo frases enteras desaparecían de los carteles de las calles, como inscripciones en piedra se deshacían en polvo, como hasta las cartas guardadas en los bolsillos de los enamorados se volvían blancas. Los espectros no devoraban carne ni sangre, sino aquello que daba sentido a la existencia, las palabras. La gran librería tembló. Sus estantes brillaron con un fulgor urgente, y las letras dentro de los libros comenzaron a desprender destellos, como si resistieran la succión del olvido. La heroína del blues comprendió que la batalla no sería solo física, sería un duelo entre la voz y el silencio, entre el canto y el vacío. Apretó la guitarra contra su pecho, respiró hondo y dejó que la primera nota resonara. El sonido se alzó como un rayo azul en la noche, cortando el avance de los espectros. Por un instante, el hambre de las sombras se detuvo. Allí, en ese choque invisible, comenzaba la verdadera guerra, el enfrentamiento entre quienes custodiaban la memoria y los devoradores que querían sumir al mundo en la nada. El asedio comenzó sin estruendos metálicos ni tambores de guerra, sino con un silencio antinatural que se deslizaba como veneno. Los espectros se acercaron a los muros de la gran librería y extendieron sus brazos amorfos, dedos de humo que se infiltraban como raíces oscuras en cada grieta, en cada resquicio. Allí donde tocaban, las letras se estremecían y eran arrancadas de los pergaminos. Páginas enteras se volvían blancas en cuestión de segundos, y los relatos que habían resistido siglos se desintegraban en polvo. El aire pronto se volvió espeso y pesado. No era el humo de una hoguera lo que llenaba los pulmones, sino ceniza de frases muertas, párrafos reducidos a nada, nombres de héroes borrados de la memoria como si jamás hubieran existido. Los ciudadanos tosían, y algunos caían de rodillas al ver cómo sus historias familiares desaparecían de cartas, diarios y crónicas. Era un hambre devastadora, insaciable, y su avance parecía imposible de detener. En lo alto de la escalinata, la heroína del blues contemplaba la devastación con un nudo en la garganta. Sus ojos reflejaban las sombras que devoraban no solo libros, sino también canciones, oraciones y recuerdos. Era un enemigo contra el que la espada poco podía hacer. Cerró los párpados, abrazó su guitarra como si fuera un fragmento del mismo mármol sagrado, y dejó que su corazón guiara el primer acorde. El sonido estalló como un trueno imposible. Una vibración profunda, un rugido que no nació de madera ni cuerda, sino de la memoria misma que habitaba en la ciudad. La nota azul ascendió como un relámpago y atravesó la plaza, encendiendo la noche en un fuego incorpóreo. Las llamas no quemaban carne ni piedra, sino sombras. Allí donde el sonido tocaba, los espectros se retorcían, succionados hacia atrás como hojas arrastradas por un viento feroz. El pueblo levantó la vista, y un murmullo de esperanza recorrió las filas. El fuego azul no solo combatía la oscuridad, también devolvía lo robado, las letras regresaban a sus páginas, las frases reaparecían en el aire, y los nombres borrados volvían a vibrar en las paredes como relámpagos escritos. Cada acorde era una chispa que reencendía la memoria. Los espectros, enfurecidos, redoblaron el ataque. Sus bocas vacías se abrieron aún más, y un vendaval helado barrió la plaza, intentando apagar las llamas azules. Las lámparas de la librería se sacudieron violentamente, algunas estallaron en fragmentos, y la ceniza volvió a arremolinarse como una tormenta.
Pero la heroína no titubeó, sus dedos recorrían las cuerdas como si fueran espadas de luz, y cada nota se transformaba en una llamarada que obligaba a retroceder al enemigo. Los ciudadanos comenzaron a unirse, primero con tímidas voces, luego con un coro creciente. Un niño recitó en voz alta un poema aprendido de memoria, una anciana gritó un proverbio ancestral, un joven improvisó un relato de valentía. Cada palabra, lanzada al aire, se convertía en chispa, en fragmento de fuego azul que se sumaba al canto de la heroína. La plaza entera se transformó en un campo ardiente donde las sombras, por primera vez, encontraron resistencia real. El asedio estaba en marcha, pero la librería ya no estaba sola. Sus guardianes, armados con su voz, su memoria y el fuego azul del canto, habían decidido plantar cara a la oscuridad. Y aquella noche, bajo la luna que temblaba en el cielo, comenzó una guerra en la que las armas no eran de hierro, sino de palabras. Las notas azules se alzaban como un muro de fuego y resistencia, y durante unos instantes los espectros retrocedieron, obligados a huir de aquella vibración que los hería como lanzas de luz. Sin embargo, su número parecía infinito. Por cada sombra que se disolvía en un torbellino de ceniza, dos más emergían de los callejones, avanzando con la ferocidad de una plaga que no conocía límites. La heroína del blues seguía tocando, sus manos sangraban sobre las cuerdas, pero sabía que sola no podría contener aquel océano oscuro. Fue entonces cuando un destello anaranjado rasgó la penumbra. Desde una de las calles laterales apareció Martín Santos, corriendo con un haz de antorchas encendidas que repartía entre los defensores. Las llamas alzadas iluminaron la entrada y disiparon momentáneamente la densidad de la oscuridad. El fuego común no tenía la fuerza sagrada de la música, pero servía para ahuyentar a las sombras más débiles y mantener abiertas las puertas. Martín, con el rostro ennegrecido por el humo, gritaba órdenes y alentaba a los jóvenes a no dejar que la luz se apagara. Casi al mismo tiempo, por el otro extremo de la plaza, llegó José María Conejo Gómez cargando con un fardo de pergaminos que parecía pesar más que él mismo. Los desenrolló de inmediato, revelando símbolos antiguos escritos con tintas que aún brillaban como oro líquido. Eran textos de defensa, hechizos olvidados que habían dormido durante siglos en los rincones más profundos de la gran librería. Con voz firme comenzó a recitarlos, y las palabras escritas se elevaron del pergamino como chispas vivas que formaban círculos de protección en torno al edificio. Los espectros, al chocar contra esas runas de luz, se retorcían con furia. Algunos lograban atravesarlas a costa de desgarrarse, otros quedaban atrapados en un resplandor que los quemaba desde dentro hasta convertirlos en polvo. El poder de la música, la llama de las antorchas y la fuerza de los conjuros empezaban a entretejer una muralla invisible, una defensa forjada no en hierro, sino en unidad. La heroína del blues miró a Martín y a José María desde lo alto de la escalinata. En sus rostros descubrió la chispa de quienes sabían que la batalla era desigual, pero habían elegido resistir. Sonrió apenas, tomó aire y golpeó las cuerdas de su guitarra con un acorde tan potente que el fuego azul se mezcló con las llamas naranjas y con las runas doradas, iluminando toda la plaza como si el día hubiera regresado en medio de la noche. Los ciudadanos vitorearon. La librería seguía en pie, y aunque las sombras eran muchas, ahora ya no enfrentaban a una guardiana solitaria, sino a un pueblo entero dispuesto a quemar su último aliento para salvar la memoria. En medio del caos, cuando parecía que la marea oscura volvería a tragarse la luz, un estruendo metálico resonó contra los adoquines. Hans Herrera emergió entre la multitud con un escudo de hierro tan ancho como una puerta, forjado en la fragua de generaciones y cubierto por antiguas runas que brillaban como brasas encendidas. Con un grito desafiante, se plantó frente a la escalinata de la gran librería y levantó el escudo por encima de su cabeza. Las sombras arremetieron contra él como un torrente, pero el hierro runado no cedió. Cada impacto hacía vibrar los símbolos y estallaba en destellos que repelían a los espectros como si fueran humo, bajo un vendaval.
Hans se convirtió en un bastión viviente, un muro de acero que sostenía la línea. A su lado, Claudia Lozada Alcántara Tach apareció con la serenidad de quien maneja fuerzas invisibles. Extendió sus manos hacia el cielo, y un resplandor cristalino comenzó a materializarse desde el suelo hasta las alturas. El aire se solidificó en un muro de cristal mágico que rodeó la entrada principal de la librería. La barrera vibraba con tonos de arcoíris, y cada vez que un espectro intentaba atravesarla, quedaba atrapado en el interior como insecto en ámbar, congelado en un eterno instante. Con un movimiento elegante, Claudia cerraba el puño y la criatura atrapada estallaba en fragmentos de sombra que se desvanecían en el aire. El efecto fue inmediato, donde Hans resistía con la fuerza bruta del hierro sagrado. Claudia sellaba los huecos con su cristal, creando una sinfonía de defensa que se entretejía con las antorchas de Martín, los pergaminos de José María y la música azul de la heroína. Los ciudadanos, testigos de aquel despliegue, recuperaron el valor. Mujeres, hombres y niños empezaron a encender más antorchas, a recitar en voz alta fragmentos de libros memorizados, a reforzar las runas dibujadas en las paredes. La plaza ardía de luz, azul, naranja, dorada, cristalina. Un mosaico de fuerzas distintas, unidas por un mismo propósito. Y aunque los espectros seguían multiplicándose, cada vez que intentaban engullir palabras, se encontraban con un muro viviente hecho de carne, fuego, canto, hierro y cristal. El asedio continuaba, pero la librería ya no era un blanco indefenso. Era una fortaleza. CSRLRC irrumpió en la plaza con la firmeza de un comandante veterano. Su voz, clara y cortante como una campana de bronce, se alzó sobre el caos y devolvió orden donde antes había descontrol. Con un gesto de su brazo señaló las posiciones, los jóvenes con antorchas a los flancos, los arqueros improvisados en los balcones, los más fuertes reforzando las puertas con vigas y escudos. Cada orden encontraba obediencia inmediata, porque en medio del miedo, la gente necesitaba dirección, y en CSR veían a un estratega capaz de dar forma a la resistencia. Bajo su mando, los primeros defensores comenzaron a coordinarse. Ya no era una multitud dispersa, sino una guardia ciudadana que se movía como un solo cuerpo. Martín Santos, siguiendo las órdenes, distribuyó fuego en las esquinas. José María levantó más círculos de runas en puntos clave. Hans avanzó con su escudo hacia los sectores más golpeados. Y Claudia reforzó con cristal las zonas donde la barrera de luz flaqueaba. El liderazgo invisible de CSR tejía las fuerzas en una red coherente. Pero el enemigo no se rendía. Las sombras, multiplicándose como enjambres, empezaron a reptar por los muros de mármol. Trepaban con movimientos antinaturales, estirando sus cuerpos como raíces oscuras, y se abalanzaban sobre las ventanas superiores. Algunos lograban introducirse entre los vitrales, que estallaban en lluvia de fragmentos. El interior de la librería, donde dormían miles de manuscritos, comenzó a temblar bajo la invasión. Los defensores miraban hacia arriba con espanto, viendo cómo las criaturas caían como gotas negras desde las cornisas. El aire vibraba con su siseo devorador, y las palabras flotaban como ceniza arrancada de los pergaminos. El riesgo era inminente, si las sombras se apoderaban de los pisos superiores. La batalla se perdería desde dentro. La heroína del blues golpeó con fuerza sus cuerdas y un acorde azul estalló como un trueno, derribando a varios espectros que escalaban. Pero eran demasiados, una marea incesante. Con voz firme, CSR gritó: «Nadie retrocede. Si suben por las paredes, nosotros subimos más alto». Y con esa orden, hombres y mujeres comenzaron a trepar escaleras, balcones y torres internas, llevando fuego, pergaminos y runas hasta los niveles superiores. La batalla ya no era solo en la plaza, ahora ardía en cada rincón de la gran librería, dentro y fuera, como si el edificio entero se hubiera convertido en un campo de guerra viviente.
Las sombras seguían multiplicándose, desbordando cada resquicio como un río negro que buscaba ahogar la luz. Entre el humo y los estallidos de cristal, Tropic 19978 emergió cargando con un manojo de lámparas antiguas que había rescatado de los depósitos olvidados de la ciudad. No eran lámparas corrientes. Estaban hechas de bronce tallado y su aceite provenía de viejas reservas bendecidas en tiempos de paz. Con rapidez, las encendió una por una, y las colgó en las arcadas y pasillos de la gran librería. Al instante, una luz dorada, cálida y penetrante, se extendió como un velo. Aquella claridad revelaba lo invisible, cada espectro oculto en los muros quedaba expuesto, su silueta ennegrecida brillando con un resplandor rojizo como carbón encendido. Los ciudadanos, que antes luchaban a ciegas contra el vacío, ahora podían ver con nitidez a los intrusos que reptaban por las paredes y los techos. La caza había comenzado. Fue entonces cuando Luis Armando Joapaya Gálvez apareció entre las filas, avanzando con la fuerza de un guerrero ancestral. En sus manos portaba una lanza de madera oscura cuya punta de obsidiana brillaba como un fragmento arrancado de la misma noche. El filo despedía un resplandor verde profundo, cargado con la energía de antiguos rituales. Con un grito, Luis se lanzó contra la primera criatura que descendía desde lo alto, y al clavar la lanza, el espectro estalló en un torbellino de ceniza. Cada estocada de la obsidiana partía en dos a las sombras, como si el arma hubiera sido forjada para ese único propósito. Su presencia en la plaza infundía valor, allí donde avanzaba, la gente lo seguía, y pronto un grupo de defensores se organizó tras de él, sosteniendo antorchas y lanzando piedras, como una falange improvisada que empujaba hacia atrás a los invasores. La combinación era perfecta, la luz de las lámparas de Tropic revelaba a los enemigos ocultos, y la lanza de obsidiana de Luis los abatía uno tras otro. El aire se llenó de chispas verdes y naranjas, un espectáculo de fuego y ceniza que hizo vibrar las paredes de la librería como si ella misma aplaudiera la valentía de sus guardianes. La heroína del blues, desde lo alto de la escalinata, vio cómo las fuerzas se entrelazaban, el escudo de Hans, el cristal de Claudia, las runas de José María, el fuego de Martín, la estrategia de CSR, las lámparas de Tropic, la lanza de Luis. Cada uno, con su singular don, se convertía en un eslabón de una cadena indestructible. Su música, que hasta entonces era solitaria, comenzó a acompasarse con ese mosaico de resistencias. Cada nota ahora vibraba en sintonía con los actos heroicos de sus compañeros, y el fuego azul creció en intensidad. La plaza entera se transformó en un escenario de luz. La librería, que antes parecía un edificio acosado por la oscuridad, ahora era un faro resplandeciente donde la unión de los defensores creaba un muro mucho más fuerte que el mármol. El enemigo, aunque seguía multiplicándose, comenzaba a vacilar. Y en ese titubeo, el pueblo encontró la certeza de que la memoria jamás se entrega al olvido sin presentar batalla. Entre el estrépito de cristales y el rugido del viento oscuro, nuevas fuerzas se alzaron desde el pueblo. Juan González, astuto y veloz, había preparado desde horas antes rollos de cuerdas trenzadas y ganchos de hierro. Con movimientos firmes y precisos, lanzó las sogas entre columnas y muros, creando trampas invisibles en las rutas de avance de los espectros. Las criaturas, ciegas en su hambre, caían enredadas en las redes, retorciéndose como peces atrapados en un mar de hilos. Con cada tirón, Juan y los defensores que los seguían derribaban a decenas de ellas, frenando su marea y ganando tiempo para la resistencia. No muy lejos, Guillermo Fernández avanzó con un viejo libro en sus manos, abierto en una página que parecía arder con luz interior. No era un hechicero, sino un guardián de palabras, y sabía que algunos versos antiguos tenían tanto filo como las armas. Comenzó a recitarlos con voz firme, versos que hablaban de auroras, de fuego y de esperanza. Al ser pronunciados, las sílabas se transformaban en cuchillas de luz que atravesaban el aire y herían a los espectros. Estos chillaban sin sonido, rasgados por la fuerza de las palabras,
que se clavaban en ellos como espadas invisibles. Cada estrofa era un golpe, cada palabra un escudo. El pueblo, al escucharlo, se unió en coro, y la plaza vibró como un único poema que desgarraba la oscuridad. Al mismo tiempo, Fermín Camacho, de manos fuertes y corazón resuelto, comprendió que la defensa necesitaba muros de carne y piedra. Reuniendo a un grupo de voluntarios, volteó pesados estantes caídos y los apiló en las entradas secundarias. Con las tablas de roble y los tomos más pesados, levantaron barricadas improvisadas que resistían el embate de las criaturas. Allí donde antes había un pasillo libre, ahora se alzaba un muro compacto que obligaba a los espectros a dividirse y perder fuerza. Las cuerdas de Juan atrapaban, los versos de Guillermo herían, las barricadas de Fermín cerraban el paso. El enemigo, que parecía infinito, se encontraba por primera vez frenado en cada frente. El mármol de la gran librería seguía temblando bajo el asedio, pero ya no estaba solo. Estaba protegido por la inventiva, el valor y la voz de sus hijos. La heroína del blues contemplaba la escena desde lo alto y sus ojos se llenaban de lágrimas. No de miedo, sino de orgullo. Con cada nota de su guitarra, acompañaba los actos de sus compañeros, transformando aquella defensa en algo más grande que una batalla. Era una sinfonía, un relato tejido en tiempo real donde cada defensor era verso, melodía o pincelada. La noche oscura, que había llegado como un océano de olvido, comenzaba a iluminarse con el resplandor de la unidad. Luis Ángel Monterrosas se alzó sobre las escaleras principales de la gran librería como un centinela que dominaba la visión completa de la plaza. Desde aquella altura, su voz se convirtió en el hilo conductor de la resistencia. Con un brazo señalaba los flancos, con el otro marcaba los relevos de los defensores exhaustos. Su temple, sereno pero implacable, inspiraba confianza, nadie dudaba bajo su mirada. Cada orden que lanzaba era obedecida al instante, y en la confusión del asedio, aquel liderazgo marcaba la diferencia entre el caos y la coordinación. Desde las escalinatas, Monterrosas no solo dirigía, sino que encendía la certeza de que la librería aún podía resistir. A pocos metros, en medio de la plaza, surgió Pesca desde costa, llevando sobre sus hombros un haz de redes que parecían comunes pero que en sus fibras ocultaban un secreto. Eran redes encantadas, tejidas con cabellos de mar y bendecidas en antiguos rituales de navegantes. Con un movimiento ágil, las lanzó sobre las criaturas que reptaban por los muros y ventanas. Al contacto, las sombras quedaban atrapadas como peces enredados, incapaces de disolverse en humo ni de devorar más palabras. Los defensores aprovechaban entonces para reducirlas a ceniza con fuego o versos, y cada captura era recibida con un rugido de esperanza. Las redes brillaban en la penumbra como constelaciones desplegadas contra el enemigo. En ese mismo instante, el humo se había convertido en un enemigo adicional. La ceniza de frases devoradas flotaba como niebla tóxica, cegando a los arqueros y ahogando a los más jóvenes. Fue entonces cuando Bernardo Mazzei se adelantó, plantando sus pies con firmeza sobre los adoquines ennegrecidos. Alzó los brazos y, con un canto profundo, invocó los vientos de los antiguos cerros. Una ráfaga poderosa descendió sobre la plaza, dispersando la nube oscura que asfixiaba a la multitud. El aire se tornó claro y frío, y en ese respiro limpio los defensores recuperaron fuerzas. Las llamas de las antorchas volvieron a brillar con intensidad, y las lámparas de aceite ardieron más firmes. La unión de sus esfuerzos cambió el pulso de la batalla. Luis Ángel Monterrosas sostenía la moral desde las escaleras. Pesca desde costa apresaba con sus redes a los espectros más feroces, y Bernardo Mazzei despejaba el aire para que la luz no muriera. Juntos añadían nuevas capas a la sinfonía de resistencia, estrategia, magia marina y vientos ancestrales. La heroína del blues elevó un acorde que se mezcló con el rugido del aire, con el resplandor de las redes y con las órdenes que bajaban desde las escalinatas. Era como si cada acción, cada poder, cada nota estuviese destinado a encajar en un mosaico invisible.
La gran librería no era solo un edificio que se defendía, era la materialización de un pueblo entero que, unido, se había convertido en arma contra la oscuridad. En el fragor de la defensa, cuando los muros vibraban bajo el peso de la sombra y las ventanas explotaban en cristales, un estruendo nuevo sacudió la plaza. Era un retumbar profundo, como si un trueno hubiera descendido de las montañas. Lucho Orozco apareció entre la multitud, blandiendo un martillo que parecía forjado de roca y relámpago. Con cada golpe que descargaba contra el suelo, estallaba una onda expansiva de luz eléctrica que lanzaba a los espectros por los aires. Los invasores, que hasta entonces trepaban como enjambres imparables, eran arrancados de las paredes y lanzados contra el vacío, disolviéndose en ceniza azulada. Cada martillazo no solo era un arma, era un latido de la tierra, una respuesta telúrica al ataque de la oscuridad. A la vez, Merrayo, con la calma de quien conoce los secretos mejor guardados, descendió a las cámaras ocultas bajo la gran librería. Allí, en cofres olvidados que habían sido sellados por generaciones de bibliotecarios, encontró reliquias de un tiempo en que los guardianes de la palabra también habían blandido acero. Eran armas antiguas, no simples espadas, sino hojas marcadas con inscripciones que brillaban como fuego líquido, arcos tensados con cuerdas de plata, dagas con mangos de marfil que parecían murmurar su propia historia. Con gran esfuerzo arrastró los cofres a la superficie, y allí, frente a los defensores exhaustos, los abrió. Un murmullo reverente recorrió la plaza. Aquellas armas no eran comunes, eran la herencia de siglos, el testimonio de que siempre hubo quienes estaban dispuestos a defender la memoria con sangre. Los jóvenes y ancianos por igual extendieron sus manos y empuñaron las reliquias, y al hacerlo, un resplandor los envolvió. Era como si los antiguos bibliotecarios volvieran a luchar a través de ellos. El choque fue brutal. Mientras Lucho Orozco desataba martillazos de trueno que sacudían el aire y hacían temblar las piedras, los nuevos guerreros empuñaban espadas, arcos y dagas que brillaban con furia ancestral. El crujido del metal sagrado al atravesar las sombras llenó la plaza con una música distinta, más áspera, pero igualmente poderosa. Era el eco de los antiguos defensores que regresaban para unirse a la sinfonía de la batalla. Desde lo alto de la escalinata, la heroína del blues pulsó un acorde que se fundió con el estrépito del martillo y con el silbido de las armas despertadas. El resultado fue un rugido colectivo que hizo retroceder a la marea oscura unos metros. Por un instante, todos comprendieron que el tiempo no estaba dividido, que en ese momento, pasado y presente combatían juntos, unidos por la eternidad de la palabra. En la sala central de la gran librería, donde los muros resonaban como un tambor bajo los embates de los espectros, apareció Pedrulo arrastrando enormes braseros de hierro. Con esfuerzo los colocó en las esquinas del salón, y con una chispa de su antorcha, los encendió. El fuego creció rápido, alimentado por aceites antiguos, y en pocos segundos la penumbra fue sustituida por un resplandor abrasador. Las llamas danzaban sobre los mosaicos del suelo y bañaban los estantes en tonos dorados, iluminando cada rincón donde las criaturas intentaban ocultarse. La sala central, antes oscura y sofocada por el humo, se transformó en un santuario ardiente donde la luz era soberana. Entre el fulgor, Marcelo Baloff irrumpió como un vendaval. En sus manos portaba espadas dobles, forjadas con filo de acero que vibraba con la energía de los antiguos guardianes. Con un grito feroz se lanzó contra la primera oleada de espectros que irrumpía por las ventanas. Las espadas cortaban en arcos veloces, y cada sombra atravesada estallaba en un remolino de ceniza. Marcelo giraba, saltaba, atacaba con la agilidad de un guerrero que parecía danzar con la muerte. Cada movimiento suyo era un latigazo de luz que abría brechas entre la marea oscura, permitiendo a otros defensores ganar terreno. Ignacio, en cambio, se situó en el centro del salón, con una calma extraña en medio del caos. Extendió sus manos y, con un gesto solemne, comenzaron a materializarse espejos alrededor de él. No eran espejos comunes,
sino superficies encantadas que captaban la luz de los braseros y la multiplicaban en 1000 destellos. Los muros de la librería se llenaron de reflejos que cegaban a las criaturas, obligándolas a retroceder. Cuando los espectros intentaban absorber palabras, se encontraban con su propia sombra devorada por la claridad infinita. Los reflejos rebotaban de estante en estante, creando un laberinto de fuego y cristal en el que los invasores quedaban atrapados. El efecto combinado fue devastador. El fuego de Pedrulo transformó la sala en un amanecer perpetuo. Las espadas de Marcelo desgarraban a la oscuridad con furia implacable. Los espejos de Ignacio multiplicaban cada llama hasta convertir el espacio en un océano de luz. Los ciudadanos, testigos de aquel despliegue, gritaban de júbilo, y los defensores encontraban nuevas fuerzas en la certeza de que la librería aún podía resistir. La heroína del blues, viendo la sinfonía de fuego, acero y cristal, rasgó sus cuerdas con un acorde azul que atravesó el aire como un cometa. La vibración se mezcló con los reflejos de Ignacio, con las brasas encendidas de Pedrulo y con la danza de Marcelo, y toda la sala central se convirtió en un único estallido de luz y sonido. Los espectros retrocedieron en masa, desgarrados por aquella unión imposible de música, fuego y acero. Era el clímax de la batalla. La oscuridad, por primera vez desde el inicio del asedio, parecía tambalearse. En el ala norte, donde las sombras habían logrado abrir grietas en los muros y comenzaban a penetrar con furia desatada, Miguel Jerez apareció al frente de un grupo de defensores armados con las reliquias recuperadas por Merrallo. Con un rugido que retumbó como tambor de guerra, alzó su espada y lideró la carga. Sus pasos golpeaban los adoquines como un tamborileo marcial, y detrás de él se alzó un coro de voces dispuestas a morir antes que ceder. La embestida fue brutal, los aceros brillaron bajo la luz de los braseros, y los espectros, sorprendidos por aquella ofensiva, se replegaron unos metros. Miguel, con la fuerza de un líder nacido en la urgencia, se convirtió en la punta de lanza que abrió camino en medio del mar de tinieblas. Mientras tanto, en el centro de la plaza, Ángeles Mejías se adelantó con los ojos cerrados y las manos alzadas hacia el cielo. De sus labios brotó un canto suave, apenas un susurro al principio, pero pronto, como si la misma librería la acompañara, el murmullo se multiplicó. Voces invisibles se sumaron a la suya, primero decenas, luego cientos, hasta que un coro inmenso envolvió todo el campo de batalla. No era un canto común, era un himno nacido de la memoria, de los relatos guardados en cada tomo, de los versos recitados en siglos de estudio. Los defensores, al escucharlo, sintieron como sus brazos recuperaban fuerzas, como el miedo se desvanecía, como sus corazones latían al unísono. La música de Ángeles era un bálsamo que fortalecía cuerpos y espíritus, levantando a los caídos y devolviendo valor a quienes habían desfallecido. En las torres laterales, Marcos Oz se posicionó con la calma de un cazador. Entre sus manos descansaba un arco de plata que relucía como la luna. Tensó la cuerda, y de ella brotó una flecha envuelta en fuego puro. Apuntó hacia la horda de sombras que trepaban por los muros y disparó. La flecha atravesó la oscuridad y estalló en una llamarada que consumió a decenas de criaturas a la vez. Otra flecha siguió, y otra más, hasta que el cielo se llenó de trazos ígneos que caían como lluvia ardiente sobre el enemigo. El arco cantaba con cada disparo, y el fuego caía como un castigo divino que marcaba cada esquina de la batalla. La combinación de las tres fuerzas inclinó la balanza. El ala norte, antes a punto de sucumbir, se iluminó con el fulgor de las llamas y el clamor de los defensores. La carga de Miguel rompía las filas enemigas, el coro de ángeles envolvía a todos en una ola de esperanza indestructible, y las flechas de Marcos encendían el cielo como si el día hubiera regresado. Desde las escalinatas, la heroína del blues rasgó un acorde que se mezcló con el canto coral, con el acero de la carga y con el silbido de las flechas. Era como si todas las fuerzas convergieran en un mismo latido, el de la librería defendida por su pueblo. La oscuridad temblaba. Por primera vez,
las sombras retrocedían no solo ante la luz, sino ante la certeza de que jamás podrían apagar un corazón unido por la memoria. En lo profundo de la gran librería, donde pasillos ocultos serpenteaban como venas bajo el mármol, Lolo García Gómez tomó el mando. Conocía cada recoveco, cada galería secreta, cada puerta disimulada en la piedra, y allí estableció la última línea de defensa. Con voz firme organizó a los voluntarios para interceptar a las sombras que intentaban infiltrarse entre las estanterías interiores. Sus movimientos eran rápidos, certeros, mientras unos levantaban barricadas, otros cerraban trampas ocultas que estallaban en destellos de luz al paso de los invasores. Bajo su dirección, los pasillos dejaron de ser rutas de penetración y se convirtieron en un laberinto donde las criaturas quedaban atrapadas y aniquiladas. En una sala lateral, donde reposaban los manuscritos más antiguos y frágiles, Marta Arribas extendió sus brazos y murmuró un conjuro ancestral. De sus manos brotó un río líquido que serpenteó alrededor de los estantes, formando una barrera de agua cristalina. No era agua común, brillaba con reflejos plateados, como si cada gota guardara la memoria de los textos que protegía. Cuando los espectros intentaban atravesarla, eran arrastrados en remolinos y disueltos en espuma luminosa. Los libros más viejos, cargados con el peso de los siglos, quedaron rodeados por un santuario líquido que los preservaba de la voracidad oscura. Entretanto, Esther Rivero Ventura recorría los pasillos entre el fragor de la batalla. No blandía armas ni lanzaba conjuros, su tarea era otra. Con voz calmada y manos firmes, guiaba a los heridos hacia zonas seguras, improvisando refugios tras muros y columnas. Levantaba a los caídos, vendaba heridas con tiras de tela arrancadas de su propio vestido, daba agua a los exhaustos. Donde ella pasaba, la desesperación se transformaba en calma, y aquellos que habían perdido la fuerza para seguir encontraban en su mirada la chispa necesaria para resistir un poco más. Su labor invisible mantenía vivo el pulso de la defensa. Y sobre todo aquel torbellino, apareció Ángel Gómez Contreras portando un estandarte dorado. Lo desplegó desde lo alto de la escalinata, y la tela ondeó como un sol nacido en medio de la noche. El símbolo grabado en el estandarte era sencillo, un libro abierto rodeado de rayos, emblema de la gran librería. Al verlo, los defensores lanzaron un grito que sacudió la plaza. El estandarte brillaba con un resplandor propio, y su luz penetraba en los corazones con una fuerza indescriptible. Allí donde la desesperanza amenazaba, la visión del estandarte dorado devolvía valor y firmeza. Las sombras, aunque aún se multiplicaban, comenzaron a tambalearse. La unión de los defensores había transformado la librería en una fortaleza imposible de quebrar. Cuerdas, redes, escudos, espejos, lanzas, martillos, flechas, agua y fuego se entretejían como una sinfonía de resistencia. Y en el centro de todo, la música azul de la heroína del blues resonaba más fuerte que nunca, acompañada por el coro de Ángeles Mejías y el estandarte dorado de Ángel Contreras que ondeaba como faro de victoria. El declive de las sombras era inevitable. Ya no era solo una batalla, era un himno. Cuando la noche parecía interminable y el cielo se cubría de cenizas, la heroína del blues comprendió que había llegado la hora de cerrar el destino de la batalla. El aire ardía con el eco de espadas, braseros, versos y gritos, pero ella sabía que ninguna de esas fuerzas, por sí sola, podría acabar con la raíz de la oscuridad. Se arrodilló en lo alto de la escalinata, abrazó su guitarra como si fuera una extensión de su propio corazón, y dejó que sus dedos, sangrantes pero firmes, buscaran las cuerdas. La primera nota surgió como un suspiro, pero pronto se expandió en un rugido profundo, un blues que nacía de las entrañas de la tierra misma. Era la melodía de todas las derrotas, de todas las victorias, de las lágrimas de los caídos y de la esperanza de los que aún resistían. Las cuerdas ardieron en un fuego azul que se elevó como un río incandescente hacia el cielo, y aquel sonido se convirtió en un trueno eterno. Los espectros, al escuchar la melodía,
comenzaron a retorcerse como si cada sílaba de la música les atravesara. Intentaron absorberla, devorarla, pero la melodía no podía ser destruida. Porque no estaba escrita en páginas ni grabada en piedra, vivía en el alma de quienes la escuchaban. El blues se transformó en fuego eterno, un incendio invisible que los envolvió. Uno tras otro, los devoradores de palabras se disolvieron en remolinos de ceniza, sus bocas vacías cerrándose en un silencio final. El eco de la última nota se extendió más allá de la plaza, rebotando en las murallas, recorriendo los pasillos de la librería, alcanzando los rincones más oscuros y expulsando a las últimas sombras ocultas. El fuego azul se apagó lentamente, y en su lugar quedó un resplandor cálido que cubrió a todos los defensores como un manto protector. Los muros de la librería, ennegrecidos, agrietados y heridos, temblaron como un anciano que ha soportado demasiado peso. Por un instante pareció que colapsarían bajo el recuerdo del asedio. Pero no cedieron. Permanecieron en pie, orgullosos, como testigos del sacrificio y la unión de un pueblo entero. La plaza quedó en silencio, un silencio distinto al de antes, no era presagio, sino paz. Los defensores se miraron unos a otros, cubiertos de ceniza, humo y lágrimas. Habían resistido. Habían salvado no solo un edificio, sino la memoria misma que los definía como pueblo. La heroína del blues, exhausta, dejó reposar la guitarra en el suelo de mármol, y una sonrisa cansada se dibujó en su rostro. Sabía que aquella victoria no era solo suya, pertenecía a cada voz que había cantado, a cada mano que había levantado fuego o arma, a cada corazón que había resistido al olvido. Esa noche, bajo la luna que regresaba tímida entre las nubes, los sobrevivientes encendieron de nuevo las lámparas de aceite. Las estanterías, aunque dañadas, seguían en pie, y los libros, aunque algunos chamuscados, seguían respirando. Los ciudadanos caminaron entre ellos como entre héroes dormidos, acariciando los lomos, prometiendo cuidarlos aún más. El recuerdo de la batalla se grabó en las piedras, en los cantos, en las miradas. Nadie olvidaría cómo las sombras vinieron a devorar las palabras, y cómo la unión de un pueblo, con música, fuego, acero, cristal, viento, agua y esperanza, levantó un muro imposible de derribar. Con el tiempo, generaciones futuras entrarían a la gran librería y aún podrían escuchar, en el murmullo de sus muros, la melodía final de la heroína del blues, un blues de fuego eterno. Canto inmortal que recordaba que las palabras, cuando son defendidas con amor y valor, nunca pueden ser destruidas. La batalla había terminado, pero su legado viviría por siempre. La librería no era solo un edificio. Era el corazón de la humanidad. Los defensores, cubiertos de hollín, polvo y ceniza, se miraron unos a otros en la penumbra que seguía a la tormenta. Sus pechos subían y bajaban con el peso de la fatiga, y en sus rostros se mezclaban lágrimas con sudor y sangre. Habían dado todo lo que tenían, y aunque sus cuerpos estaban al borde del colapso, en sus ojos brillaba algo más fuerte que el cansancio, el orgullo. En ese instante no había distinciones de origen, oficio ni edad, todos eran hermanos, unidos por la misma causa. Habían defendido la memoria, y lo habían hecho juntos. En el silencio posterior a la última nota, la gran librería comenzó a vibrar suavemente. Los estantes, ennegrecidos por el fuego, recobraron lentamente su resplandor, y los lomos de los libros destellaron como brasas encendidas que vuelven a la vida. Era como si cada manuscrito respirara de nuevo y agradeciera a sus defensores con destellos de luz dorada. Algunos ciudadanos jurarían, en los años venideros, que escucharon un murmullo colectivo, como una palabra eterna pronunciada desde las páginas: gracias. La plaza se llenó de un clamor distinto al de la batalla, un grito de victoria que ascendió hasta el cielo nocturno. No había triunfo personal, porque todos, desde la heroína del blues hasta el último niño que había llevado agua o pronunciado un verso, eran parte de la misma resistencia. El pueblo entero proclamó, entre abrazos y lágrimas,
que ya no serían simples habitantes de una ciudad, sino algo más grande, guardianes de la palabra. La heroína, agotada, sonrió al ver cómo sus compañeros se abrazaban, cómo alzaban antorchas en alto y cómo el estandarte dorado ondeaba con orgullo bajo la luna. La batalla había terminado, pero un nuevo deber nacía. Desde aquel día, cada ciudadano sería un vigía de la memoria, cada voz sería un canto contra el olvido, y cada vida estaría unida por el juramento de proteger las palabras que definían su humanidad. La librería permanecía en pie, herida pero invicta, iluminada por la luz de los libros que volvían a brillar. Y mientras las llamas de los braseros se consumían lentamente, el pueblo celebró en torno a sus muros, sabiendo que no habían ganado solo una batalla, sino el derecho de existir con dignidad, con identidad y con memoria. En adelante, la ciudad entera viviría bajo un nuevo nombre, la ciudad de los guardianes de la palabra. En la calma que siguió a la tormenta, cuando las sombras ya se habían disuelto y la ceniza flotaba como un recuerdo, la heroína del blues entró en el salón central de la gran librería. Sus pasos resonaban en el mármol agrietado, aún impregnado del fuego azul de su música. Con reverencia, tomó su guitarra, y en lugar de guardarla, la colgó en lo alto de la sala, sobre un pedestal de piedra. Allí quedó suspendida, no como un instrumento más, sino como símbolo eterno de la victoria, de la resistencia y de la promesa de que la palabra nunca volvería a estar sola. Los escribas, con manos temblorosas pero firmes, comenzaron entonces a grabar en el gran registro de la librería los nombres de todos los que habían participado en la defensa. Cada uno, desde los que blandieron armas hasta los que guiaron a los heridos o encendieron una antorcha, quedó inscrito para siempre en páginas que jamás podrían ser borradas. Era un juramento de memoria, que ninguno de aquellos héroes sería olvidado. El eco de la batalla, llevado por el viento más allá de las murallas, comenzó a transformarse en canto. Los trovadores lo recogieron en versos y melodías, y en pocas lunas ya se entonaban baladas que narraban cómo la ciudad entera se había convertido en bastión de la palabra. La melodía final de la heroína se mezclaba con esos cantos, viajando de pueblo en pueblo, hasta convertirse en leyenda. Y la ciudad aprendió. Comprendió que la verdadera fuerza no estaba en los muros de mármol ni en los grimorios antiguos, sino en las voces que se levantaban para defenderlos. Aprendió que mientras hubiera hombres y mujeres dispuestos a alzar la palabra como espada y escudo, ninguna sombra, por más oscura que fuera, podría borrar la memoria. Desde entonces, cada generación nacía bajo un juramento sagrado, ser guardianes de la palabra. Porque la victoria no era un final, sino un principio. Y así, en la gran librería, donde brillaba la guitarra de la heroína y donde los nombres quedaban grabados como estrellas, la humanidad halló una certeza, que la memoria, defendida con valor, es invencible. El silencio posterior a la batalla se quebró con un nuevo rugido, no de guerra, sino de triunfo. La heroína del blues descendió de la escalinata con la guitarra aún encendida por el fuego azul. A su lado, Martín Santos alzó las antorchas que habían iluminado la entrada, y José María Conejo Gómez desplegó los pergaminos de defensa como testigos de lo vivido. Hans Herrera plantó su escudo runado en el suelo, y Claudia Lozada Alcántara Tat selló con cristal brillante las grietas abiertas en los muros. CSRLRC reunió a los exhaustos como un comandante que nunca abandona a sus tropas, y Tropic 19978 elevó las lámparas de aceite para que nadie quedara en la oscuridad. Es solo Historias se apareció entre las filas con la voz temblorosa pero firme, narrando en tiempo real lo ocurrido para que jamás fuera olvidado. Luis Armando Juapaya Gálvez alzó su lanza de obsidiana aún chisporroteante, y Juan González recogió las últimas sogas, dejando tendidas trampas como cicatrices de resistencia. Guillermo Fernández recitó un último verso que se grabó en el aire como un juramento, mientras Fermín Camacho se apoyaba en las barricadas de estantes, ahora convertidas en muros de victoria. Desde lo alto, Luis Ángel Monterrosas sostuvo la escalinata, organizando a quienes quedaban en pie,
Y Pesca desde Costa desplegó una última red encantada sobre las cenizas aún vivas. Bernardo Mazzei invocó un viento suave que barrió el humo, revelando la librería intacta. Lucho Orozco clavó su martillo en el suelo, y un trueno de gloria resonó por toda la ciudad. Merrayo abrió el cofre final, de donde extrajo una antorcha sagrada que fue entregada al pueblo. Pedrulo avivó los braseros de la sala central, que ahora ardían como soles, mientras Marcelo Valov cruzaba la plaza con sus espadas dobles al hombro, cubierto de polvo y ceniza. Ignacio colocó espejos en los pasillos, no ya para combatir, sino para reflejar la luz de la victoria en cada rincón. Miguel Jerez regresó con los defensores del ala norte, portando estandartes improvisados como trofeos de guerra. Ángeles Mejías alzó su voz una última vez, y un coro invisible acompañó a todos los sobrevivientes. Marcos Oz disparó su última flecha de fuego hacia el cielo nocturno, donde explotó como una estrella nacida de la memoria. En los pasillos secretos, Lolo García Gómez vigilaba aún, como guardián eterno de las rutas ocultas. Marta Arribas dejó que el agua de su barrera se convirtiera en un río claro que apagó las brasas, y Esther Rivero Ventura condujo a los heridos hacia los brazos de sus familias. Finalmente, Ángel Gómez Contreras plantó en el centro de la plaza el estandarte dorado de los guardianes de la palabra, y su luz bañó a todos los presentes. La heroína del blues rasgó entonces un último acorde, no de batalla, sino de despedida. La guitarra colgada en el salón central quedó como símbolo eterno. Los libros brillaron agradecidos, los muros permanecieron en pie, y la ciudad entera, reunida bajo el estandarte dorado, proclamó a cada uno de ellos como guardianes de la palabra. Y así nació la leyenda, que mientras existieran nombres dispuestos a levantarse por la memoria, ninguna sombra podría borrar jamás la historia. Hoy no habla un narrador, ni un trovador, ni siquiera la heroína del blues. Hoy habla la biblioteca de historias y relatos. Os miro, defensores, y en mis muros todavía resuena el eco de vuestras voces, el golpe de vuestros escudos, el brillo de vuestras antorchas. Cada uno de vosotros se alzó cuando la sombra quiso borrar la memoria. No trajisteis coronas ni riquezas, trajisteis lo más valioso, vuestra voluntad de proteger la palabra. Martín Santos, que encendió la luz en la oscuridad. José María Conejo Gómez, que trajo la sabiduría de los pergaminos. Hans Herrera, escudo vivo contra la marea. Claudia Lozada Alcántara Tach, cristal que detuvo lo imposible. CSRLRC, que ordenó el caos con voz de comandante. Tropic 19978, que iluminó las esquinas olvidadas. Es solo Historias S, que convirtió la batalla en relato. Luis Armando Juapaya Gálvez, lanza de obsidiana en la tormenta. Juan González, ingenio que ató las sombras en sus redes de cuerda. Guillermo Fernández, que hirió con versos inmortales. Fermín Camacho, que levantó muros con sus propias manos. Luis Ángel Monterrosas, vigía incansable desde las escalinatas. Pesca desde Costa, que atrapó al enemigo con redes marinas. Bernardo Mazzei, que trajo los vientos de claridad. Lucho Orozco, trueno que estremeció la tierra. Merrayo, guardián de los cofres olvidados. Pedrulo, fuego que devolvió el amanecer. Marcelo Valov, danza de acero imparable. Ignacio, espejos que multiplicaron la luz. Miguel Jerez, que guió la carga contra la oscuridad. Ángeles Mejías, coro que sostuvo corazones. Marcos Oz, flechas que iluminaron el cielo. Lolo García Gómez, guardián de pasajes secretos. Marta Arribas, agua que protegió lo más frágil.
Esther Rivero Ventura, Refugio de los Heridos. Ángel Gómez Contreras, Estandarte Dorado de Esperanza. Yo, la biblioteca, os guardo a todos en mis páginas eternas. Vuestros nombres quedarán inscritos no en tinta, sino en la memoria misma de quienes escuchan y leen estas historias. Habéis demostrado que la palabra no muere mientras existan quienes la defiendan. Gracias, guardianes de la palabra. Mientras vosotros viváis en mí, ninguna sombra podrá borrar lo que somos. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches.